Las biomoléculas orgánicas forman parte de los seres vivos, son sorprendentemente similares entre sí y en estructura y función. De hecho, todos los organismos que conocemos contienen proteínas, ácidos nucleicos y todos dependen de agua para sobrevivir. Nuestro parentesco con plantas y bacterias se puede verificar si observamos que sus moléculas y las muestras tienen mucho en común. Los elementos que forman parte de los seres vivos se conocen como elementos biogenésicos y se clasifican en bioelementos primarios y secundarios. Vamos a ver los bioelementos primarios. Son indispensables para la formación de las biomoléculas fundamentales tales como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos elementos constituyen aproximadamente 97% de la materia viva y son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Allí vemos pues una imagen donde nos aparecen los bioelementos primarios. Los bioelementos secundarios son todos los elementos biogenésicos restantes. Se pueden distinguir entre ellos los que tienen una abundancia mayor a 0.1%, como el calcio, sodio, potasio, magnesio, cloro y los llamados oligoelementos, los cuales se encuentran en concentraciones por debajo del 0.1% en los organismos. Como les indicaba, vamos a hablar de las biomoléculas. Unas de ellas son los carbohidratos. Son moléculas biológicas muy abundantes, se les conoce con el nombre de azúcares y están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Sus características son solubles, una de sus características, es que son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Se encuentran ampliamente distribuidos en vegetales y animales. Realizan importantes funciones estructurales y metabólicas. Más abundantes moléculas en la Tierra, los polímeros de carbohidratos sirven como elementos estructurales y protectores en las paredes celulares y de las bacterias y plantas. Lubrican uniones esqueléticas, permiten adhesión entre las células. Los carbohidratos o azúcares se pueden encontrar en diferentes formas, como monosacáridos, son la unidad más pequeña de los azúcares. Los oligosacáridos, estos carbohidratos están formados por la unión de 2 o 10 unidades de azúcar. Los polisacáridos, como su nombre lo dice, son largas cadenas formadas por varias unidades de azúcar, incluso cientos. Vamos a ver uno por uno de estos. Los monosacáridos están formados por ribosa, desoxirribosa, glucosa y galactosa. Vamos a ver la definición de cada una. La ribosa es una pentosa que forma parte del ARN o ácido ribonucleico que participa en los procesos de elaboración de proteínas. La desoxirribosa es también una pentosa y forma parte del ADN, la molécula de la herencia. Fructosa es el azúcar de las frutas, se encuentra en la miel y se utiliza como edulcorante de muchos refrescos. Glucosa es el monosacárido más abundante en los seres vivos, está formada por 6 carbonos, se produce por la fotosíntesis de las plantas, circula en nuestra sangre y la encontramos en muchos productos dulces.
La galactosa es una hexosa que forma parte del azúcar de leche. Los oligosacáridos son la sacarosa, es el azúcar que ponemos en la mesa todos los días. Se obtiene de la caña de azúcar o remolacha. Los disacáridos están formados por dos monosacáridos. La sacarosa se une una molécula de glucosa y una de fructosa. Lactosa es el azúcar de la leche, está formada de la unión de la glucosa y de la galactosa. La maltosa está formada por la unión de dos moléculas de glucosa. Acá vemos una imagen donde nos clasifican los carbohidratos, donde se clasifican por simple y complejos. Los simples son los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, los complejos polisacáridos, función de reserva, función estructural. Los polisacáridos son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan como reserva energética tanto en plantas como en animales, mientras que otros cumplen funciones estructurales, es decir, que dan forma y firmeza a ciertos organismos. Por ejemplo, almidón es el polisacárido de reserva de las plantas. Está formado por cientos de unidades de glucosa. Cuando las células de las hojas producen azúcares mediante la fotosíntesis. Glucógeno está formado por la unión de moléculas de glucosa formando una estructura muy ramificada. El azúcar que ingerimos en los alimentos se convierte en glucosa. Celulosa contiene moléculas de glucosa enlazadas de manera distinta, es fibrosa y cumple función estructural. Los polímeros de glucosa forman fibrillas que dan forma a los tallos y hojas de las plantas. Quitina. Este polisacárido se encuentra en el exoesqueleto de cangrejos, langostas, insectos y también forman parte de la pared celular de los troncos. Continuamos con los lípidos. Los lípidos se conocen también como grasas, son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares como el éter, el cloroformo o el benceno. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Funcionan como reservas energéticas de las que se obtiene más energía que de los carbohidratos. Una de las características principales de los lípidos es que no se disuelven en agua, solubles en disolventes orgánicos. Algunos disolventes orgánicos favorables para la disolución de los lípidos son el éter, la gasolina y el cloroformo. Los lípidos son la reserva energética más importante en los animales. Fuentes de lípidos. Fuente de lípidos de origen vegetal, fuentes de lípidos de origen animal o elaboraciones, terpenos o ceras. Lípidos simples solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran los aceites, grasas y ceras. Su función es de reserva energética. Muchas de las grasas naturales se forman de la unión de una molécula de glicerol con tres ácidos y grasos y se llaman triglicéridos. Lípidos compuestos, además contiene otros elementos como fósforo y nitrógeno. A este grupo pertenecen los fosfolípidos, los cuales contienen un grupo fosfato asociado a un lípido. El grupo fosfato se convierte en la cabeza polar de la molécula que va a ser hidrofílica y las cadenas de ácido graso se convierten en las colas hidrofóbicas. Esteroides.
Se componen de 4 anillos de carbono fusionados. Un ejemplo es el colesterol, que es un componente vital de las membranas de las células animales y también participa en la síntesis de otros esteroides como las hormonas sexuales femeninas y masculinas. A la aldosterona, hormona que controla los niveles de sal. Otra de las biomoléculas son las proteínas. Son moléculas muy grandes formadas por la unión de monómeros llamados aminoácidos. Un aminoácido contiene un carbono central al que se une un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo radical. Hay 20 aminoácidos diferentes que forman parte de los seres vivos. La diferencia entre ellos está en el grupo R. Con estos 20 aminoácidos se forman todas las proteínas que hay en la naturaleza. Cada organismo produce varios cientos de proteínas características de su especie. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas y las hormonas y las enzimas. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Otra la clasificación de las proteínas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. Según su forma, existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina, globulares de forma esférica y compacta y solubles en agua. Este es el caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como de ciertas hormonas y mixtas, y con una parte fibrilar y otra globular. Funciones de las proteínas. Las proteínas son uno de los nutrientes básicos que nuestro organismo necesita, ya que realizan numerosas funciones vitales sin las cuales no podríamos vivir. Una de las funciones es estructural, colágeno, función movimiento, actina y miosina, función inmune, células defensivas, función hormonal, hormona del crecimiento, función digestiva, enzimas digestivas, transporte de nutrientes, hemoglobina. Así, en el ácido nucleico está compuesto por ADN y ARN. Vamos a ver las diferencias entre ADN y ARN. A pesar de que el ADN y el ARN consisten en unidades repetidas de nucleótidos, como hemos visto antes, la diferencia está en la glucosa. Por lo demás, el ARN, una gama mucho más amplia de ácidos nucleicos, unas 4 veces más grandes comparado con el ADN. Esta singularidad del ARN le confiere una mayor capacidad para asumir diferentes formas y funciones. El ADN lleva a cabo la parte más importante, que es la de seleccionar el código genético que se va a transmitir a la siguiente generación. El ARN va a ser el encargado de transmitir dicho código. Digamos que el ADN lo escribe y el ARN lo transporta. El ADN funciona en 2 fases y el ARN en una sola fase, pero los dos son de una importancia crítica para la evolución y ambos necesitan el uno del otro. Tanto el ADN como el ARN son ácidos nucleicos, pero tienen algunas diferencias básicas.
Tal y como hemos explicado antes, el ADN agrupa sus proteínas en forma de hélices, pero a pares, siendo una doble cadena, mientras que el ARN forma una hélice. En estos momentos vamos a ver otras diferencias entre ADN y ARN. El ARN usa ribosa y el ADN desoxirribosa. El ADN tiene doble cadena de hélice y el ARN cadena simple. El ADN es estable en condiciones alcalinas, pero el ARN no lo es. El ADN almacena y guarda la información genética, pero el ARN hace de mensajero. En estos momentos hemos terminado.